Ya, saludos. Gran día hoy. Estamos lunes 20 de febrero. 20 de febrero. Todo marcha a paso agigantado. El año ya entra en calor. Marzo y abril. Siempre aquí en el país suceden acontecimientos. Y hay un dato importante del por qué suceden esas cosas, los fenómenos sociales, y lo político se acrecenta bárbaramente. Claro, yo tengo que saludarlo primero a ustedes, porque tienen la amabilidad de compartir conmigo este momento. Y les deseo hayan tenido un buen día de la amistad que pasó el 14 de febrero y que los ánimos estén arriba y que la edad no importe. Lo importante es hasta el último aliciente que estemos respirando. Claro, no nos podrán quitar el oxígeno, tampoco nos podrán quitar la luz del sol y no nos podrán quitar los sueños y los ideales. Apeguémonos a eso, que eso es nuestro, de todo, de la colectividad, de todos los seres vivos, que tenemos la dicha y la suerte de habitar este planeta. Pues bien, marzo y abril se calientan porque empieza a ceder la primavera ya en lo que tiene que ver con el clima. Y entra una época de esplendor, de alegría, de un optimismo enorme, porque en la primavera suceden tantas cosas hermosas. Todos los seres vivos empiezan a planificarse para aparearse, para engendrar. Claro, casi nunca por asunto de diversión o por asunto de un interés muy particular, entre los seres y las diferentes especies que habitan la Tierra, nunca se producen catástrofes provocadas por ellas. Solo eso lo hace el ser humano. El ser humano es terrible, el ser humano es la especie primogénea en el pensamiento, en la comprensión, en el desarrollo de concebir de manera real todo lo que sucede sobre la superficie y debajo de la superficie también. Y el ser humano entonces, de presumido, siempre asume actitudes adversas al buen desarrollo del planeta. Porque los grupos élites, entre paréntesis, quieren hacerle llegar a la humanidad de que no caben tanta gente en el planeta. Mentirosos, son unos farsantes, son unos terribles, malos. El planeta, como un ente vivo, natural, tiene todas las facultades de reestructurarse de forma tal que él sabe hasta dónde resiste. Cuando no resiste más, entonces, como decimos, revienta. Y empareja la situación y vuelve. Y vuelve. Por eso siempre les he dicho que en la travesía de la vida en el planeta somos una de las civilizaciones que han habitado el planeta. Son inmensas, infinitas cantidades de civilizaciones. Porque ustedes se imaginan, el planeta tiene 4.000 millones de años. Dicen, lo que privan en sabio, le ponen fecha a todo y hasta fecha de muerte. Dicen, no, le quedan 3.000 millones, son más que Dios. Piensan ellos, no es así. La naturaleza, como el ser supremo, es lo superior, es lo máximo. Y quiero que sepan que hay muchas fórmulas, pero naturaleza es igual al ser supremo.
Quiere decir que tanto puede usted espiritualmente abrazarse del Ser Supremo como abrazarse de la naturaleza y está en paz. Y seguirá en paz. Vivirá todo el tiempo en paz y cuando muera seguirá en paz. Abrácese o de la naturaleza o del Ser Supremo. Bien, y el ser humano de adelantado es el que tiene la facultad, porque la ha alcanzado por la inteligencia que ha desarrollado y la capacidad inventiva. El ser humano inventa todo lo que usted menos se puede imaginar. Bueno, pues ya inventan seres humanos en frasquito. Cogen un frasquito, cogen un clon por aquí, un clon por allí, es decir, una célula. Una célula madre, una célula fértil. De un lado y del otro lo mezclan como si fuera un acto sexual y unos aparatos especiales y ahí entonces se aparea el óvulo y el espermatozoide. Y surge la criatura. En tubito. Ustedes se imaginan. Pero óigase, aunque usted no lo crea, cuando usted le dice yo lo quiero del color rosado, pues el muchacho nace o la muchacha de color rosado. O yo la quiero verde, nace verde. Ah, pero que quiero que los ojos uno sea azul y el otro sea crema, también. Bueno, son diabluras que está haciendo el ser humano que debe tener mucho cuidado porque imagínense. Bueno, esta silla, porque hoy tenemos de invitado al señor procurador de la Corte que imparte justicia en Santiago, que ahora está en licencia por asuntos de salud, pero que ya está en sus perfectas condiciones de salud y está esperando que le den la entrada a sus funciones o a las funciones que decide las máximas o la cúpula del Ministerio Público. Porque aquí suceden cosas extrañas en el país siempre, no es desde ahora, es siempre. Si los incumbentes que tienen que ver con impartir algún tipo de instrucciones, se descuidan, se les olvidan las cosas, porque parece que nadie se necesita, no, y necesitamos a todo el mundo, y más cuando es una figura que tiene de ejercicio más de 20 años, y que en sentido general lo ha hecho bien, y que le ha servido a la colectividad, entonces eso se necesita muchísimo, y que ha actuado con honradez, con normas de transparencia, apegado siempre a los más sanos intereses. Eso es muy importante, eso se necesita muchísimo. Y por lo que, si se le pasó ya su licencia, deben reponerlo en su cargo o en uno superior, o en unas instrucciones de enseñanza pública para que todo ese cúmulo de experiencias que ha logrado acumular en tantos años de impartir justicia pueda transmitírsela a los demás que en lo adelante aspiran a impartir justicia y la podamos alcanzar de mejor calidad y de mejor entendimiento para la colectividad. Porque además las élites tratan de tener como encubrir la justicia en un manto divino, pero es nada más y nada menos para ocultarle que tras de ese manto lo que hay son muchas negociaciones con los sectores de poder, ya sean políticos o los sectores de poder económicos o religiosos. Bien, y estamos en el escenario preparado para recibirlo con mucho entusiasmo. Parece que la ruta que tomó aquí en Santiago es infernal, porque el único presidente, aparte del presidente Danilo Medina, que ha permitido contribuir al desarrollo vial de la ciudad de Santiago, es el presidente Balaguer y el presidente Medina, que de manera categórica instruyó terminar y para ello disponer de todos los recursos necesarios
la autovía que circunvala a la ciudad de Santiago por la zona norte, una gran obra. Felicitamos al presidente Medina y felicitamos al presidente Balaguer por la visión que él tuvo de desarrollar a Santiago, inclusive por el centro de la ciudad, una avenida importantísima que luego la ordenó el alcalde ya fallecido Enrique Sué, José Enrique Sué. Fue un hombre muy noble, muy solidario, y se manejó como alcalde dentro de la visión que tenía. Fue diputado, fue director de entidades a nivel público, fue un gran funcionario, un hombre de mucha determinación. Bueno, y la ciudad se ha ido desarrollando a tutunanzo limpio, porque pocos han contribuido a normalizar lo que tiene que ver el desarrollo y la interconectividad vial. Bueno, el doctor Cerulle, Gilberto Cerulle, fue alcalde, trabajó en eso un poco, lo que pudo, en la vivienda, trabajó en saneamiento, y el actual alcalde le dio la diana a la ciudad porque él entendió lo que quería la ciudadanía de Santiago por los estudios que tenía, y la ciudadanía de Santiago quería ordenamiento y saneamiento. Y a eso se dedicó y ha embellecido la ciudad y la ha saneado en gran medida, y tiene a raya la basura, los desperdicios sólidos, el embellecimiento, las normas, las señalizaciones, y se marcha bien la ciudad. Bueno, y efectivamente el señor procurador, una persona de mucho empuje, ha impartido mucha justicia, con mucho criterio, con mucha determinación, y apegado a las normas y a las leyes del país, y sobre todo entregado al bien común de la colectividad. No ha respondido en 20 años a grupos específicos. Bueno, pero acaba de llegar el señor procurador. Acaba de llegar el señor procurador, cosa que nos alegra inmensamente, porque tendremos la... Saludos, señor ¿Cómo procurador. está? ¿Cómo está? Rafael? Todo muy bien. Muy un honor estar contigo. Qué bueno. Tú te lo pones, bueno, te lo puedes entrar por debajo de la camisa. Esto es en vivo, por ahí, mira, por aquí, por dentro. Te lo pones ahí, en el segundo. Esto es en vivo, ¿verdad? Y como llegó el señor procurador, habíamos dicho que era nuestro invitado, a quien vamos a intercambiar con él, hacerle preguntas para oír sus pareceres, y lo puedes poner aquí en el segundo para que te oiga mejor. Ok, ahí, muy bien. Tú eres un artista. El señor procurador es un artista. Como les decía, una persona de 20 años de ejercicio, con una trayectoria intachable. Entonces no sé qué pasa. Ya su licencia terminó, él nos explicará. Y entonces lo que quiere es como desecharlo. Un hombre que está enterito, miren, un hombre enterito, está en toda la facultad para impartir justicia, para enseñar justicia, para orientar sobre la justicia a toda la sociedad. No sean brutos. Aprovechen el talento, su experiencia, su comportamiento y su compromiso con la verdad y su compromiso con la transparencia. Señor procurador, ya no puedo seguir hablando tanta perorata porque tengo aquí una serie de preguntas para usted. Y nosotros vamos a tratar de no interrumpirlo en ningún momento. Mire, como usted es un hombre que domina el ejercicio de la aplicación del poder de la justicia con igualdad, nos gustaría preguntarle la interacción del procurador de Corte de Justicia de Santiago en licencia por motivo de salud. ¿Cómo valora 20 años impartiendo justicia? Bueno, mira, Rafael, no son 20 años, Rafael. Yo me gradué en el año 86
en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ingresé al Ministerio Público exactamente así en el 2004. Del 2004 para acá, hacen 19 años, 20 años. La situación de salud en un ser humano no está prevista, a pesar de los controles que uno pueda tomar. Porque yo fui a una visita de rutina al médico y se ha detectado una situación que tuvieron que intervenirme 2 veces en menos de 15 días. Y el estado mío fue un tanto delicado, pero ya nosotros estamos en el ruedo. Incluso en una ocasión solicitamos a la Procuraduría General de la República nuestro retorno a las labores cotidianas del compromiso con el Ministerio Público. Esa situación no ha devenido sobre ninguna respuesta y nosotros estamos en la condición de que antes de presentársenos el problema de salud ya nosotros habíamos solicitado nuestra pensión. Y por eso es que estamos a la espera de nuestra pensión en el Ministerio Público. Pero es a la Procuraduría General de la República, en atención a la ley que nos rige, de hacer las gestiones para que nuestra pensión sea satisfactoria. Partiendo del artículo 66 de la ley 4108 y su reglamento de aplicación en el artículo 99, dice que yo debo estar a la espera de que sea la Procuraduría quien tome la decisión en el mejor parecer de esa situación. ¿Pero usted prefiere que lo pensionen o seguir dándole el apoyo a la comunidad, impartiendo justicia transparente, equilibrada y a favor de un mejor desarrollo de toda la sociedad? Yo, ¿Se siente, en realidad, físicamente se siente? Yo me siento con fuerza, con valor y determinación de seguir ejerciendo mis funciones dentro del Ministerio Público, pero la ley te dice hasta dónde tú puedes llegar. Entonces, si la ley te dice hasta dónde tú puedes llegar y el organismo de decisión puede tomar en una u otra dirección cualquiera de los pareceres que tenga, pero yo me siento en ánimo y en decisión de retornar a mi trabajo. De nosotros, que ha enseñado a todos los países vecinos a hacer lo bueno y lo malo. Yo veo en la Suprema Corte de Justicia de ese país, que es Estados Unidos, miembro hasta de 94 años. ¿Por qué aquí quieren limitar la edad en materia de justicia, que tanto se necesita la integridad para ejercerla? Lo que pasa es que en este país, Rafael, tú recuerdas la situación de Luciano Pichardo, que tenía una lucha con el problema de su edad porque él tenía la aspiración de ser el presidente del Tribunal Constitucional, pero la ley te pone un tope. La ley dice a los 30 años del ejercicio de la función pública como juez o como fiscal, o a los 75 años de edad. Muy bien. Señor Procurador, ¿es posible una persona lograr una instrucción justa, valga la redundancia, de justicia, a su favor? Sí, hay en el Ministerio Público y dentro del Poder Judicial funcionarios que asumen una postura de estoicismo y de sacerdocio frente al ejercicio de su profesión de impartir justicia de manera legítima. Y existen los niveles de control y de supervisión en atención a la aplicación del mandato de la ley para que cada funcionario asuma un rol dentro de los cánones establecidos en el marco de las leyes y de los códigos que rigen la materia de la justicia en República Dominicana. Y cualquier ciudadano, Rafael, que se vea afectado
en sus derechos legítimos de que se le imparta una sana y justa justicia, valga la redundancia, como tú decías, tiene derecho a recurrir frente a ese funcionario que él entiende que le ha vulnerado su derecho y demandarlo. Porque la ley y la Constitución de la República establecen que ninguna persona puede ser dañado en el ejercicio de un derecho o tras la búsqueda de la aplicación de la justicia, y en el caso de que sobrevenga una sanción de un hecho que esta persona no haya cometido, ella tiene todo el derecho, tanto contra el Ministerio Público como por ante el juez, porque el Ministerio Público y el juez tienen dos condiciones en las que pueden ser juzgados. Si cometen una falta disciplinaria, vulnerando el derecho del protocolo que le da la ley, o si le vulneran el derecho a un ciudadano y le imponen una sanción sobre un delito que éste no ha cometido. El ciudadano tiene derecho a quejarse. Lo establece la Constitución y lo establece el Código Procesal Penal. Por vía de consecuencia, nadie que se sienta afectado en su derecho de que se le aplique una sana justicia, si cree que es injusta la sanción, debe quedarse tranquilo y sereno en su casa. Siendo así, señor procurador, y estando afectado más de 40 familias por una situación bajo un decreto que generó despojar de sus propiedades en el lugar y la parcela donde hoy se desarrolla muy vigorosamente el Parque Botánico de Santiago, esas 40 familias pueden demandar al expresidente Leonel, al expresidente Danilo y al presidente Abinader. Iba a decir ex, porque es que le queda poco tiempo. No, mira, sí. Rafael. Un segundito. Okay, quiero aprovechar, ya que usted está hablando en materia de justicia, en lo particular que tenemos derecho de ejercer nuestra defensa de lo que nos afecta. Resulta que, usted sabe, a esa familia no han querido pagarle ninguno de esos 3 presidentes que hemos tenido, porque el presidente es el máximo responsable de ejecutar lo que en principio norma justo para la sociedad dominicana. Y quiero aprovechar entonces, si usted me va a excusar, que lea esta carta que se le envía al señor presidente de la República, a la señora Rosa Gómez, gobernadora, al ingeniero Eduardo Estrella, senador, y de parte de más de 40 familias afectadas. Dice así, dirigida al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, señor Miguel Seara Hatton, ministro, su despacho. Excelentísimo señor ministro, amablemente nos dirigimos a usted con la finalidad de recordarle la revisión del expediente de los propietarios del Jardín Botánico de Santiago, Parque Temático, profesor Eugenio de Jesús Marcano Fonder. Quiero que sepan que Jesús Marcano Fonder fue un hombre visionario, autodidacta, fue un gran biólogo que estudió toda la fauna dominicana, tanto la fauna marina como la fauna de los bosques, y en su nombre hay muchas especies que él descubrió que existen en este país y que son únicas en el mundo. Ese es el señor Marcano Fonder, de quien el señor procurador conoce bastante porque él fue también estudioso de la agronomía, de la ciencia agronómica, que es la ciencia que ayuda a poner a producir a la tierra en mejores condiciones y en mejores rendimientos para los que se dedican a la actividad agrícola. Muy bien, en el mismo mes de diciembre del año pasado recibimos en la oficina Jardín Botánico la comisión enviada por usted, es decir, por el ministro de Medio Ambiente, Seara Hatton, que es un mentiroso, por lo que dice aquí, por usted haciendo planes concretos de que estos casos se resolverían cuanto antes. ¿Qué sería mínimo, dijo la comisión, se iba a resolver eso? Imagínense, son unos mentirosos y se burlan de la justicia del ser humano.
También el señor presidente, el licenciado Luis Abinader Corona, desde los primeros 100 días de su gestión, como los anteriores presidentes, Leonel y Danilo Medina, porque aquí decimos nuestras reflexiones tal cual suceden y creemos que son. Siempre que viene a Santiago nos deja muy esperanzado el señor presidente Abinader de que los mismos se atenderán con carácter de emergencia en el menor tiempo posible. Contamos con su ayuda y dedicación en este sentido. Queremos que en su gestión pueda honrarse la palabra empeñada del presidente de la República y la suya por igual. Con todo respeto y cordialidad nos permitimos saludarle atentamente. Las familias que están atravesando por ese problema de que le deben su dinero, de su terreno, que lo compraron con mucho sacrificio y algunos tomaron dinero prestado y duraron años, y decenas de años pagando ese dinero, soñando tener su casa un día. Qué injusto han sido. Sean justos, cumplan con la ciudadanía. Escúcheme, señor procurador. Entonces, le preguntaba qué puedo yo hacer en justicia con una acción que me está afectando, que me está provocando vivir en una incertidumbre permanente, porque mi dinero no me lo quiere pagar el gobierno, ni lo que estaban ni el que está, y resulta que si me debían 3 millones hace 6 años, ¿cuánto valen esos 3 millones hoy? Prácticamente nada. 1 millón. Entonces, ¿qué puedo yo hacer en esa materia como hombre del pueblo? Bueno, mira, usando los mecanismos de la justicia, lograr que me paguen el dinero. El derecho de propiedad es erga omne y es intransferible a particulares, si no existe un acuerdo firmado entre la parte para transferir los derechos de esa propiedad. Déjeme hacerle una observación sobre ese café, señor procurador, que este café viene de Etiopía. Muy buen café, ¿eh? Ya hemos hablado aquí de Etiopía, un país inmenso, de los más poblados del mundo, donde tuvo origen la humanidad. De ahí este café. Muy buen café. Medio tostado, es decir, que no está tostado totalmente. Y entonces usted lo muele en su casa con un molinito y lo disfruta. Tú has hecho una especialidad en materia de café. Ya yo he tenido la ocasión de... Salud, ya uno lo va controlando el café, porque la edad, hay que irlo moderando en la medida que usted avanza. Con los años. No es para durar más años, sino para vivirlo mejor. Pues sí, te decía, Rafael, que si no hay un acuerdo entre las partes, el derecho de propiedad no es transferible. Por vía de consecuencia, ustedes tienen todo el derecho de incoar una acción en demanda del presidente actual de la República, porque el Estado tiene un nivel de continuidad y comenzar ustedes como familias afectadas con este problema, con este serio conflicto de carácter económico, estarían perdiendo su tiempo demandando al expresidente Leonel Fernández y al expresidente Danilo Medina. La responsabilidad de ese hecho en la sucesión de Estado le corresponde al presidente actual, Luis Abinader Corona, y es él quien tiene que responder por la acción que ustedes puedan incoar en justicia. Y lo más saludable para que el impacto de la demanda pueda tener el empuje y el progreso necesario es ver si hay un acuerdo entre las familias afectadas y manera conjunta concurren ante el Tribunal Superior de Tierra e inician una litis sobre el derecho del pago que tiene el Estado sobre ustedes o por ante un tribunal civil, que de alguna manera tendrá que responder el presidente actual y si el caso no concluye en el tiempo que le falta, el presidente que pueda venir, pero la acción estará ahí.
Pero eso es injusto, porque a ese abogado que se encargue de esas gestiones hay que pagarle. ¿Quién tiene que pagarle a ese abogado? Bueno, al abogado tiene que pagarle las partes afectadas. Y generalmente se diseña en la estrategia del apoderamiento de un abogado que hay que pagarle un % antes de iniciar el procedimiento o al inicio del procedimiento. Y ese dinero, lógicamente, tiene que ser debitado de los bolsillos de los afectados, en este caso por el gobierno del Estado Dominicano. Pero yo sugeriría a los afectados que, como no se trata de un problema en contra de, sino a favor de, nada, traten de acechar, como decimos aquí, que esté el presidente de la República, que viene mucho a Santiago, viene casi todos los días, tiene mucho que despachar aquí, parece, y entonces lo aborden para convencerlo de que pague ese dinerito, que no va a afectar al Estado, no lo va a afectar, que cualquier funcionario se lleva entre las uñas decenas y decenas de millones de pesos y nadie de aquí se ha muerto por eso. Pues muchas gracias. Pues lógicamente, Rafael, los cortos que hacemos, vamos a seccionar bien ese corte para decirle a los afectados que oigan sus recomendaciones al respecto, para si se deciden, sé que no, que es mejor un buen acuerdo que un mal arreglo. y seguro que el gobierno del Estado Dominicano va a responder a los requerimientos de esas personas, porque el Estado siempre tiene la consonancia, tiene la buena voluntad y la decisión de no tener esos tropiezos en el camino, que de alguna manera pueden trastocar o perjudicar la gestión que está realizando el presidente de la República actualmente. Qué bien, señor procurador. Desde que inició el Partido de la Liberación Dominicana, su gobierno, más de 24 años, ¿verdad? Claro. 12 y 8 12 de Leonel y 8 de Danilo Medina son 20 años. 20 más 4 de Hipólito, más 2 de este. Exacto. 6 son 26 años. 26 años. ¿Usted cree que se ha logrado en estos últimos 26 años adecuar a los nuevos tiempos y transformar el sistema judicial a favor de los ciudadanos? Bueno, yo debo confesarte con toda honestidad que al entrar en vigencia la Constitución de la República del 2010, nuestro país tiene una Constitución que puede exhibirse en cualquier país del mundo. Es una Constitución que se conformó sobre la base de un gran debate y de un gran consenso nacional en términos de discusión. Y en el marco referencial del soporte frente al Estado social y democrático de derecho, que es una de las grandes connotaciones que abarca esa Constitución, y el bloque de constitucionalidad que protege a la ciudadanía y que protege a las instituciones dominicanas y que proyecta como soporte a la democracia del país, creo que ha sido un gran avance, comenzando por la Constitución. La Constitución le da el soporte al sistema de justicia de que si es una Constitución que tiene fortaleza en el sentido de la conducción de las instituciones y del respeto a los derechos ciudadanos y la creación de otro derecho de tercera, cuarta y quinta generación, que es sobre el medio ambiente, sobre la biodiversidad, sobre la protección contra el abuso de la mano del hombre a la naturaleza. Nosotros tenemos un gran
Estado de Derecho en República Dominicana. Pero la gente tiene que aprender, Rafael, que la configuración del Estado de Derecho en el papel no es lo que se aplica en términos concretos, y siempre hay posiciones que se contraponen al mandato de la Constitución. La gente tiene que aprender a leer, a estudiar la Constitución y organizarse para exigir que esta Constitución, en el marco de su aplicación, sea lo que dice el papel, porque la Constitución de aquí es muy bonita, es una Constitución con la fortaleza que hemos dicho, pero en el sentido del cumplimiento frente a los derechos de la gente, hay que organizarse para comenzar a exigir la Constitución. Incluso yo me he puesto a observar que en el Tribunal Constitucional recientemente hablaba el presidente del Tribunal Constitucional estableciendo la cantidad de sentencias que hay condenatorias contra instituciones del Estado y de la sociedad. Decía el presidente del Constitucional que habían 92 sentencias que no se le ha dado cumplimiento en el sentido de la aplicación de lo que demanda el Tribunal Constitucional frente a la vulneración de los derechos de esa gente, y que 50 de esas sentencias han sido impuestas al Estado y al gobierno dominicano, lo que indica que la gente, en el llamado que estoy haciendo a organizarse para exigir el cumplimiento de la Constitución, le da la potestad y el derecho también a las personas afectadas que el Estado no le ha dado cumplimiento a su acción, y el Tribunal Constitucional como entidad debe ejercer el modelo de presión para que el Estado le dé cumplimiento a esas decisiones, con acciones concretas de parte del Constitucional, dándole el derecho a esos ciudadanos de ejercer los derechos que tienen para embargar en las acciones del Estado donde se ha incumplido con eso. Yo creo que el país ha avanzado de manera excepcional y de manera extraordinaria en el cumplimiento de lo que es el establecimiento de la Constitución, pero no igual. Las instituciones han cumplido con la ciudadanía y han cumplido con las demandas que han incoado a través de acciones muy concretas a los ciudadanos frente a la vulneración de sus derechos, tanto por el gobierno dominicano como por instituciones del Estado y particulares. Bueno, en esa dirección, señor procurador, me viene a la mente que en el gobierno del señor Leonel Fernández se suspendieron, se sustrajeron, se impidieron poner en práctica una serie de artículos del Código de Trabajo que favorecían a los trabajadores, y perdieron con esas medidas muchos derechos que ellos, al final de su jornada de trabajo en una institución determinada, le proporcionaba un beneficio determinado para un mejor usufructo de su sudor al final de la jornada, del cumplimiento al deber de esa contratación para trabajar en esa entidad que prescindieron de ella y que tenían que pagar. ¿Usted cree que esas son medidas justas que pueda tomar un presidente en contra de un sector determinado de la sociedad? Pero para asumir la postura de restringir artículos de un código hay que modificar la ley. Debe haber existido una modificación. Modificaron para favorecer a las élites. Bueno, pues entonces si eso... Usted tiene un gran amigo que es un insulto. Sí, Ángel Julián Cerulli. Pregúntele qué fue lo que pasó ahí. Bueno, tendría yo entonces que verificar y ver si eso cumplió con el mandato de la modificación, porque eso entonces va al Congreso Dominicano, y el Congreso, atendiendo al sometimiento de la modificación de esa ley, quien debe responder. De ser así, Rafael, de ser así, que haya acontecido, porque no soy experto en materia laboral, si se le quitan derechos a la ciudadanía, siempre estaré con la ciudadanía. Yo le hago la pregunta, señor procurador, usted me excusa. Sí. Yo puedo hacerle a usted cualquier pregunta y por más que escarbe, No. puedo seguir escarbando.
que no va a desprender olores venenosos ni tóxicos, por la actitud transparente que usted ha tenido toda su vida, en los 6. Y el que no, que tiene la primera piedra. Bueno, pero hay personas que se la dan, que toman pose, pero hacen cosas que perjudican a la mayoría de la sociedad. Y entonces eso hay que verlo, hay que discutirlo para que corrijan y entonces la pose la acompañen de acciones a favor de la mayoría. Pero sería muy desagradable, Rafael, que después de aprobar un código como el Código de Trabajo de la República Dominicana, que tanto sudor... Dicen respectivamente los empresarios Código Trujillo. Era el Código Trujillo de Trabajo. No el Código Trujillo, era el Código Francés de Trabajo, que fue el que aplicó Trujillo aquí. Sí. Que lo cumplían. Yo lo dudo. Sí, pero Trujillo era un dictador. Lo que pasa era que había una postura patronal en ese viejo Código Trujillo de Trabajo, como le decían los laboralistas y como le decía la clase profesional del derecho. Pero resulta sintomático, y déjame hacerte la reflexión, porque quiero que esto quede... Bueno señalarle, señor procurador, que es cierto el Código Trujillo de Trabajo, pero el código actual es el Código Neoliberal de Trabajo. Y el neoliberalismo lo que procura es que la mayoría viva mal y que las élites vivan muy bien. Sí, pero eso es un concepto de carácter ideológico. Y político. Y político. Es real. Real en la vida cotidiana, las cosas reales no pueden cambiarse, pero déjame hacerte... Al presidente Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente del mundo, que es el presidente de México. Sí, mira, déjame terminar la idea. Cuando se logra sustituir el Código Trujillo de Trabajo por el actual Código Laboral, el país ganó un espacio en el progreso y en el compromiso de una legislación novedosa, que se asigna ahora el código y desde su surgimiento como un código que favorece el derecho de los trabajadores. Y resulta cuesta arriba que se someta a un anteproyecto de ley para medrarle la conquista a los trabajadores y que el Congreso de la República Dominicana asuma una postura de esa categoría en ese ámbito que es un ámbito social bastante tortuoso en el sentido de quitarle conquista a los obreros y que los obreros se queden de mano cruzada. De toda forma y de toda manera, yo entiendo y soy del parecer que la clase trabajadora debe levantarse y mantener una postura de presión para lograr una mejor legislación y retrotraer esa situación de esa conquista en esa legislación que según tú me comentas, se aprobó, que no tengo el conocimiento para que esto se le dé marcha atrás. Porque yo creo que la clase trabajadora de un país lo que merece es una mejor condición para su mejor vivencia y mucho más con la limitante que hay en este país del salario tan deprimido que gana la gente, que ahora mismo hay un grito que pega al cielo con el problema de la zarza de los artículos de consumo diario. Muy bien, señor procurador. ¿Está el gobierno y el Estado dominicano por encima de los derechos ciudadanos? Por encima... ¿Qué era lo que leí? Por encima... ¿Qué era cuando iba a aprovechar para leerle esta carta? Porque es un derecho ciudadano. Sí, por encima de los derechos ciudadanos no está nadie. Ni el gobierno, ni el Estado, ni la oligarquía. Por encima de todo el mundo está la Constitución y las leyes. Y nadie puede suplantar el derecho que tiene la gente a lograr las conquistas que le están estatuidas en la ley. Por eso la Constitución dominicana es una constitución de progreso, una constitución progresista, porque lo primero que hace es proteger al ciudadano y el Estado está en el compromiso y en la responsabilidad de proteger a la ciudadanía
con todas sus acciones. Es el primer vigilante al que le impone la Constitución la protección de los seres humanos y de la sociedad. Por vía de consecuencia, entraría en controversia con la Constitución y sería plausible de accionar contra el presidente de ser así, Rafael. Quiere decir, señor procurador, que un presidente no tiene el derecho de mandar a limpiar, exterminar sectores algunos de la sociedad porque se considere él por encima del bien y del mal. No. El presidente tiene que dar cumplimiento a la Constitución. Y la Constitución manda... A los ladrones, a la prostituta, a los científicos, los cueros, los religiosos. Él no puede hacer nada. Pero la Constitución protege el derecho a la vida. ¿Y eso qué le acarrearía a un presidente a nivel internacional en materia de justicia? Bueno, tú has visto que por cosas menores que esa hay presidentes que han tenido que dimitir de su condición de ejecutivo de la nación. Por vía de consecuencia, el presidente tiene que apegarse a la Constitución, y de no ser así, pues tendría los efectos que demanda ella misma para limitarle o para frenarle lo que es su mandato constitucional a través de la misma línea que establece la Constitución, porque la Constitución confronta los poderes, porque ella está por encima de todo ser humano, incluyendo del presidente. Nadie puede vulnerar el derecho que la Constitución le preserva a la gente. Señor procurador, ¿es posible encarar a los presidentes y ministros judicialmente en reclamaciones de derechos constitucionales de los ciudadanos? A través del Congreso, los presidentes pueden ser demandados si cometen atropello contra la Constitución en su mandato, y puede existir los planteamientos que tiene la propia Constitución para ponerlo en una situación de desmedro, y se le puede limitar el periodo constitucional si el país obtiene ganancia de causa o la violación que ha cometido vulneran el derecho de la propia Constitución. Ahí tenemos planteado, ¿cómo se llama? El movimiento a través del cual se incoan acciones contra los presidentes. Caramba, está ahí establecido que han hecho dimitir presidentes en otros países del mundo. Sí. Caramba, no me llega la figura constitucional. Pero bien, señor procurador, ¿y ha pensado usted, ya con la experiencia acumulada y con sus acciones impartiendo justicia y entendiendo las debilidades y las fortalezas de instruir el pedido de que se ejerza el derecho que tiene el ser humano de aplicarle justicia, de empezar de alguna forma a instruir a la población de cómo hacerlo? Bueno, lo que quería recordar era el referéndum, Rafael. El referéndum no está previsto en la Constitución, pero si el presidente entra en controversia con el mandato y los lineamientos de la Constitución, el presidente puede ser acusado por ante el Senado y la Cámara de Diputados, por ante el Congreso, a los fines de ejercer niveles de presión que con el pueblo en la calle y con la violación por parte del presidente de la Constitución, lo seguro es que va a tener que buscar un camino a su situación de ilegalidad y de legitimidad contra la Constitución. Y los pueblos en su andar y con la lucha pueden generar situaciones donde la nación sea escuchada y oída. Estremecida. La movilización popular estremece a cualquier presidente. Y hay presidentes que, aunque no tengan el referéndum en la Constitución, como resultado de la presión social han tenido que renunciar.
y abandonar el gobierno. Y aquí, con la experiencia y la disposición de este pueblo de vigilar sus instituciones, yo no creo que sea posible que un presidente caiga en ilegitimidad, existiendo un tribunal constitucional, existiendo una Suprema Corte de Justicia y existiendo todas las instituciones de resguardo para la nación, que uno pueda permitir que aquí pasen cosas de afrenta a la Constitución de tal magnitud que ella misma sea extirpada, como decía un presidente anterior, que la Constitución era un pedazo de papel. La Constitución es una institución muy sólida en este país. Qué bien. Reitero la pregunta, señor Procurador. ¿Piensa usted llevarse consigo los conocimientos y la posibilidad de hacerle llegar a la población cómo ella puede manejarse y actuar a favor de obtener, en caso de verse envuelto en problemas de justicia, una mejor instrucción de justicia a su favor? Bueno, ¿usted tiene por delante pensado hacerle llegar a la población la mejor forma de introducirse en la solución de algún problema judicial para obtener mejores resultados de la justicia? Yo pienso que la forma más legítima... ¿No piensa usted dedicarse a las cátedras, a las instrucciones, a interactuar con el pueblo por estas plataformas que hay? Las redes son muy importantes, claro, están controladas, pero las podemos usar y nos dejan hablar, y eso es el derecho a réplica que tenemos. Yo pienso que la mejor forma de una sociedad ir ganando los espacios que tiene previsto para su conquista es la educación, la organización y la lucha. Pensarían que en estas expresiones de que la gente debe educarse, que la gente debe organizarse y que la gente debe luchar, pensarían que estamos hablando en términos políticos y no en términos jurídicos. Yo pienso que la primera categoría del ser humano es conocer los derechos que le asisten como persona. Y cuando un ser humano profundiza en lo que él representa, en la integridad de su conocimiento, se hace rodear de todo el andamiaje que le permite saber dónde están sus derechos y dónde están sus deberes. Eso es a través de la educación. Pero cuando la gente se organiza, la gente toma como premisa que la organización de una nación tiene su fundamento en la Constitución, en las leyes y en los procedimientos. Entonces, si la gente tiene conocimiento que el organigrama de actuación de una nación se funda en la Constitución, entonces la gente comienza a aprender cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes y la manera de cómo exigirlo. Y la manera de exigir a través de la educación y a través del conocimiento de las organizaciones es la lucha organizada en favor de los derechos constitucionales y de los derechos que le asisten a la ciudadanía. Entonces, si las personas se organizan, si las personas tienen el criterio de la lucha y se educan, el país tiene que tener la visión hacia el progreso, al compromiso y hacia el respeto de cada ciudadano en el andar, porque si el ciudadano conoce la ley, conoce la Constitución, solamente tienen que recibir la pauta de por dónde conducir esas expresiones del conocimiento de la Constitución, de la educación y de la organización para la lucha. Yo pienso que lo más factible para una sociedad desarrollarse y uno llevarle la mejor orientación es que frente a cada conflicto, cuando la gente está educada, sabe cómo operar, cuándo debe ir a un abogado, y entonces el abogado sabrá conducirle los conflictos que esta persona tenga con el Estado, con los particulares o con las instituciones que los rigen. Pero ¿no piensa usted, ya al final de los finales de su carrera,
tener un intercambio con la población de esta forma que lo estamos haciendo por su cuenta, para instruirlo de cómo es la dinámica de la justicia y hacer ese aporte al final de su carrera. Y como última pregunta, ¿quiere usted, porque le corresponde luego de ya cumplido su licencia, que lo repongan en su posición que ejercía antes en el aparato judicial? Bueno, yo exijo de mi reposición o de mi pensión. Una de las dos cosas. Tiene que... Si usted no está acostumbrado a recibir dinero sin trabajar. Claro, claro. Una de las dos decisiones. Cree en el sudor de su frente. Claro, una de las dos decisiones tiene que tomar el Consejo del Ministerio Público. O deben reintegrarme. ¿Por qué son tan lentos, señor? Bueno, hay situaciones que en el interín tú no le encuentras explicación. Porque entonces si no son tan verdes como se presentan. Si tú comienzas a valorar la gestión nuestra, no tiene un solo ápice por donde cortar. Aquí nunca hubo un escándalo mientras nosotros fuimos procurador, ni en La Vega ni en el abogado del Estado. Nuestra postura siempre fue una postura rectilínea, de apego al mandato de la ley y de protección y defensa de los derechos de la gente y de firmeza en la aplicación de la ley. ¿Se va a educar usted o no al pueblo por vía de una plataforma? Eso es muy posible, que nosotros tomemos la decisión. Yo lo felicito, señor procurador. Tomemos la decisión de ir a la cátedra o de buscar un medio para mantener un contacto permanente con la ciudadanía, en el caso que volvamos al ejercicio del derecho, en el caso de que ocurra, de que nos den nuestra pensión o nos reintegren a nuestra labor. Señor procurador, muy agradecido de que usted haya dedicado este tiempecito para interactuar con todas las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos por las redes. Y ha sido un momento muy especial porque se trata de un científico de las leyes, así como hablamos el día pasado con un científico de la física nuclear, como el tiempo pasado hablamos con un científico de las ciencias económicas y hemos hablado con un científico de las leyes laborales, y tenemos por delante seguir hurgando y pensamos entrevistar a una persona del pueblo próximamente, de las personas llanas, de las que viven el día al día, porque no hay de otra. Muchas gracias, cuídense mucho y sobre todo muchas gracias, muy agradecido del señor procurador. Que la pasen muy bien. Nos veremos el próximo lunes. Gracias.